Amigos de 724 Noticias, como siempre, un placer saludarles en este 19 de octubre de 2023. Y yo me encuentro con Rafael Estrada Michel, quien es director general de la revista Tiempo de Derechos y coordinador académico del Instituto de Ciencia Jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui Pro Derechos Humanos. Y es que, bueno, pues en los últimos tiempos, en las últimas horas inclusive, pues se ha dado a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la vida del embrión debe ser protegida por las leyes mexicanas, por lo menos de la semana 12 de embarazo hacia adelante. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia del máximo tribunal del país, pues revisó una sentencia de amparo indirecto promovido por una mujer en la que señaló como actos reclamados los artículos 143, 45 y 46, fracción primera del Código Penal del Estado de Chihuahua, que regulan el delito del aborto. Así que bueno, pues Rafa, de verdad, muchísimas gracias por estar con 724 Noticias. ¿Cómo te encuentras? No, hombre, muchas gracias a ti, Arturo. Es un honor y un placer hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Rafa. Bueno, pues entrando en materia, me parece que es un tema en donde pues se trastoca de nueva cuenta el derecho a la vida y sobre todo del más indefenso, que es precisamente el bebé en el vientre materno. Me gustaría que me explicaras precisamente pues este tema, qué es lo que engloba para la gente que de alguna manera pues muchas veces recibe mensajes que no son los adecuados y que muchas veces se pueden interpretar de una manera que pues ya no hay salida, pero vemos que la ley mexicana pues de alguna manera continúa protegiendo el derecho del que aún no está no nacido o del ser que está por nacer. Rafa. Bueno, sí, como muy bien has dicho, Arturo, se trastoca o se vuelve a trastocar, pero los efectos ahora, después de la sentencia del caso Chihuahua, que dictó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer, son efectos mucho más matizados. Por decirlo en lenguaje llano, se creía que incluso así algunas organizaciones que promovían y que siguen promoviendo este tipo de juicios así lo expresaban y así lo esperaban, se preveía que se le diera efectos generales a la sentencia que declara inconstitucional el aborto voluntario. Bueno, incluso se llegó a hablar de sin ninguna ley de plazos, como se diría en España. Esto no ocurrió, Arturo. Ayer lo que resolvió la primera sala es un juicio de amparo protegiendo a la quejosa en concreto y sin darle efectos generales, aun cuando el proyecto del ministro ponente así lo solicitaba. Es decir, que una mayoría de 3 votos de una ministra, de 2 ministros de la sala, votaron porque no tenga efectos generales, lo cual quiere decir que se va a constreñir la protección a la quejosa. Esto es tanto como decir que para ella no habrá una pena por haber cometido el delito de aborto voluntario, pero que, Arturo, se mantiene en el Código de Chihuahua como conducta tipificada en razón de su carácter delictivo, y además no hay ninguna orden a ningún legislador del país para que modifique el Código Penal en el sentido de permitir el aborto en un plazo razonable a partir de la concepción, como fue lo que solicitó el presidente del Pleno de la Suprema Corte, ya no de la Sala, en el caso Coahuila. Si te parece, después hablamos de este precedente, que es importante, por lo que determina para otro tipo de resoluciones, pero en primer lugar habría que decir, como muy bien lo ha señalado, que aunque se sigue trastocando el derecho a la vida del embrión, no se hace con efectos generales y hay una cierta protección a esto que la Suprema Corte ha llamado, incluso en su jurisprudencia vinculante, el bien jurídico tutelado, el bien constitucionalmente tutelado, que llamamos embrión o más allá de la semana 12, feto. No te escucho por tu micrófono que está apagado. Te comentaba, Rafa, pues de alguna manera, ¿qué implicaciones tiene precisamente esta sentencia que dictó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, la primera implicación, como te decía, es proteger estrictamente a la quejosa, que ya no va a sufrir una pena en razón de la conducta abortiva que cometió. La segunda consecuencia es que se reconoce la validez del precedente
del Pleno de la Suprema Corte, y por eso te decía que esto es bien importante, mi querido Arturo, entenderlo. Los precedentes del Pleno de la Suprema Corte, es decir, de los 11 ministros, vinculan a todos los jueces del país, no solamente a los jueces federales, también a los jueces locales. Vinculan a las salas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está dividida en 2 salas. Ahorita nos estamos refiriendo a la primera sala, que es la que analiza los casos civiles y penales. Y en fin, es, digamos, el máximo nivel de vinculación que tienen los precedentes judiciales en nuestro país. Y en ese sentido era bien importante que no se fuera más allá del precedente del caso Coahuila, porque el caso Coahuila lo que establece es que si bien es indebido, no es permisible constitucionalmente, según la Suprema Corte, que se tipifique de manera absoluta, es decir, sin ninguna consideración de plazos, el aborto voluntario como una conducta delictiva, es decir, que tienes que despenalizar, destipificar, por mejor decir, en técnica jurídico-penal, en un plazo razonable a partir de la gestación. Ahora no se va más allá de esto. El presidente Coahuila jamás estableció este plazo concreto, simplemente dijo que un parámetro válido como un plazo razonable, un plazo breve a partir de la concepción para que la madre pueda proceder con el aborto voluntario es el plazo de la famosísima reforma en el caso del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, el plazo de las 12 semanas de embarazo. Lo plantea como un parámetro válido, pero en absoluto lo establece como obligatorio para el legislador, había pretensiones de que esto fuera mucho más allá y que en el caso Chihuahua se brincara la primera sala el precedente del Pleno, lo cual, como ya hemos visto, es completamente indebido, y estableciera la posibilidad de abortar sin una pena. Es más, la obligación del legislador local chihuahuense de destipificar la conducta de manera incluso absoluta, sin hablar de ley de plazos, ¿no? O sea, esto podría haber ido mucho más allá de la semana 12. No fue así. La votación de los ministros, como ya hemos visto, estuvo por reconocer la validez y la vinculatoriedad del precedente Coahuila, y entonces hoy lo que tenemos es una sentencia que amparó a la quejosa, nada más, sin efectos generales, y volver a esta recomendación. Ciertamente hay quien la interpreta como algo vinculante por la fuerza del precedente, pero finalmente una recomendación a los legisladores del país de que destipifiquen la conducta en un plazo breve y razonable a partir de la concepción. Ya les digo, un parámetro que a la Corte le parece razonable es este de las 12 semanas de la ley del entonces Distrito Federal, pero nada impide que se establezcan parámetros menores. Es decir, por ponerte un ejemplo, que tuviera que ver con el primer latido del corazón de la criatura, ¿no? Estamos hablando más o menos entre 5 y 6 días a partir de la concepción. Bueno, pues esto es evidentemente mucho menos que las 12 semanas y desde luego que las 20 en que ya está el Tribunal Constitucional de Colombia hablando y resolviendo de destipificación, ¿no? O bueno, ni qué decir del famoso aborto prenacimiento, que prácticamente establece la validez de la conducta en el momento mismo del parto, lo cual es, bueno, pues ya rebasa cualquier tipo de capacidad de indignación, ¿no? Es decir, si no te parece que hay vida cuando hay un corazón latiendo, cuando ya empieza a haber sensibilidad, cuando se van formando hasta las huellas digitales, los rastros que vamos a acarrear de nuestra humanidad durante toda nuestra vida, pero el hecho de que en el momento mismo, prácticamente el momento mismo del parto, no creas que hay una vida tutelable, como ya algunas legislaciones empiezan a hacerlo en el mundo, bueno, nos pone prácticamente a las puertas de la capacidad de exterminio masivo de bebés, ¿verdad? Así es, Rafa, esto nos lleva pues obviamente a la siguiente pregunta. Entonces, digamos que queda despenalizado con efectos generales el aborto voluntario. No, señor, precisamente. Precisamente el que no se haya estado con el proyecto del ministro ponente y no se le dé efectos generales a la sentencia del caso Chihuahua implica que solamente protege a la quejosa para el efecto de no ser castigada
por su conducta abortiva voluntaria. Y eso hace muchísima diferencia, porque si hubiera habido un mandato con carácter general, todos los legisladores del país, todos los legisladores locales del país, tendrían que recibir este mandato de la Suprema Corte y proceder a destipificar la conducta abortiva, por lo menos en lo que se refiere a este plazo razonable, cuyo parámetro, insistimos, le parece las 12 semanas, pero no vincula todavía. Entonces, no hay efectos generales y la conducta abortiva voluntaria sigue siendo un delito en la mayoría de los códigos penales del país, sin que se haya dado un mandato de la Suprema Corte, un mandato terminante de la Suprema Corte en contra, Arturo. En esto hay muchísima confusión porque ya sabes que en materia federal, perdóname que te interrumpa, pero me acabo de acordar de eso, hay una sentencia reciente de la Suprema Corte en el sentido de que el legislador federal, es decir, la Federación, el Congreso de la Unión, no puede tipificar la conducta abortiva voluntaria. Y entonces se ha dicho, ya quedó destipificado en todo el país. No. ¿Ya se puede cometer en instalaciones federales? Tampoco. Déjame ponerte un ejemplo. Esto sería tanto como decir que si el Código Penal Federal no establece el delito de abigeato, que es el robo de ganado, como es lógico que no lo establezca, porque difícilmente el abigeato puede generarle un perjuicio a la federación, tener un efecto sobre la federación, entonces se podría cometer robo de ganado en instalaciones federales en los estados que sí lo tienen tipificado. Por ponerte otro ejemplo, en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social me puedo poner a robar cabezas de ganado, aunque estén establecidas en un estado como Chihuahua o como Querétaro, en donde está tipificado el abigeato. No, esto es una pésima interpretación de nuestro federalismo, no es así, simplemente lo que dijo la Suprema Corte es que el legislador federal no puede decidir que hay abortos que afecten a la federación. Así debería entenderse, no que está destipificado en todo el territorio federal, porque pues, entonces ya no tendría caso que discutiéramos los códigos locales, ¿verdad? Lo cual pues es un mensaje completamente, como bien señala Rafa, equívoco por un lado y por el otro pues una interpretación de la sociedad que de alguna manera que no piense como estas agendas ideológicas, pues evidentemente se sigue generando esa confusión siempre en favor de quien está promoviendo este delito del aborto. Sí, es un mensaje tramposo, efectivamente, que viene incluso de las partes que litigan con litigio estratégico a favor del aborto. Rafa, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Deben proceder estas legislaturas locales a modificar sus códigos penales precisamente para de alguna manera llegar a este buen puerto? No, Arturo, hasta que no haya una declaración terminante de la Suprema Corte en ese sentido, no tienen por qué reformar sus códigos penales las legislaturas. Y lo que ciertamente, conforme al precedente Coahuila, está ya determinado, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el valor de la vida humana porque hace de la vida en gestación un bien constitucionalmente tutelable, protegible. Estas no son palabras mías, son palabras de la mayoría del Pleno de la Corte, en el caso Coahuila, en un plazo razonable a partir de la concepción, un plazo breve y razonable a partir de la concepción, este bien jurídico tiene que estar tutelado. Así lo dijo la Corte, y en ese sentido no podría entenderse que una legislación local destipificara el aborto, por decirlo así, a la colombiana a las 20 semanas, o estableciera la posibilidad del aborto preparto, al que ya me he mencionado. No se puede por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también, como ya he señalado, es un precedente que vincula absolutamente a todas las autoridades legislativas y desde luego judiciarias del país. Finalmente, Rafa, me gustaría que me explicaras entonces cómo estas medidas o estos mensajes tramposos en donde desafortunadamente pues muchas mujeres que pretenden de alguna manera preservar la vida, pero a veces inclusive las mismas presiones hacen que tomen otro camino. ¿Qué puede hacer precisamente el ciudadano para que de alguna manera, digamos, se apegue a este tipo de leyes en donde pues de alguna manera el no nacido tenga estos derechos que para el gobierno federal inclusive o algunos que están en favor pues de este delito del aborto, pues siempre pregonan, pero que ahora que estamos escuchándote, pues definitivamente no es así. O sea, el aborto, para empezar, como bien has dicho, no está a nivel nacional y por el otro lado sí hay leyes que protegen la vida,
por lo menos, como dices, hasta las 12 semanas, ¿es correcto? De ahí en adelante, obviamente. Exactamente, a partir de la semana 12 o un plazo menor, breve, razonable. Me gusta mucho tu pregunta, Arturo, porque me da la impresión que en estos asuntos caemos quienes defendemos la vida o, por mejor decir, la dignidad humana de cualquier expresión de la condición de seres humanos que tenemos todas y todos. Me parece que caemos en excesivos formalismos y esperamos todo de los legisladores, todo de los jueces, todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto no debe ser así. Hay que poner manos a la obra. ¿En qué sentido? Evidentemente, en el caso que señalabas, hay que ofrecer opciones a la madre que por condiciones muy difíciles tiene que optar y muchas veces no lo hace con el consentimiento suficientemente bien informado, ¿no? Hay que decirle, oye, no, esa no es ni con mucho la única opción, es más, probablemente ya ni siquiera sea una opción permitida porque tu embarazo ya haya transcurrido, haya rebasado el plazo razonable y breve al que se refiere la Suprema Corte. Mejor vamos a tomar estas medidas para que sea la vida que tienes en el vientre sea protegida, para que tu condición no sea una condición de desesperación. Vamos a hacer que el padre del bebé responda como debe ser. Ese es el gran problema sociológico y no lo tratamos. Es el gran problema antropológico y sociológico de este país, Arturo, el abandono de las madres preñadas por parte de sus parejas. Y ahí sí, ni el legislador, ni los gestores de políticas públicas, ni la sociedad civil, si me lo permites, hacemos nada, ¿no? Como si no tuviera nada que ver el padre, como si el derecho o deber del artículo 4 constitucional solo se predicara de las madres. Me estoy refiriendo al derecho, pero también deber que tenemos todas y todos de decidir sobre el número y el espaciamiento de nuestros hijos. ¿Por qué digo que es un deber? Porque después de que ejerces el derecho, ni modo que te desentiendas de él, ¿verdad? En el caso más extremo, privándolo de la vida, en los casos menos extremos, pero terribles también, abandonándolos a su suerte, sin garantizarles educación, la tutela efectiva de sus derechos sociales, salud, sustento, vivienda, etcétera. Bueno, hay que atacar el asunto mucho más allá de los formalismos jurídicos. Yo sé que esta plática que hemos tenido y con la que me honras, pues ha sido extremadamente sutil en cuanto a los plazos, en cuanto a lo que resuelve la Corte, en cuanto a las diferencias entre los precedentes del Pleno de la Corte y los precedentes de las salas, en cuanto a las decisiones que se pueden o no tomar en sede legislativa federal o en sede legislativa de los estados. Todo eso no deja de ser forma, importante como forma, pero nada más es forma. El fondo está en evitar materialmente algo que vemos como un mal social, que es la pérdida de la vida de cualquier criatura humana. Y en eso tendríamos que estar mucho más concentrados, en los fondos. Ahora sí que en derecho, a despecho de lo que decía don Jesús Reyes Heroles para la política, Arturo, que la forma es fondo, en derecho, el fondo es fondo y la forma es forma, y hay que concentrarnos en los fondos. Finalmente, Rafa, entonces podríamos decir que no es lícito realizar abortos o delitos de aborto en cualquier momento del embarazo. Eso sí hay que ser muy reiterativo precisamente para que pues quienes nos están viendo, aquellas mamás o papás que de alguna manera nos están escuchando precisamente y viendo esta charla, pues es importante decirles, porque como bien señalábamos minutos atrás, que tú nos ampliabas precisamente esa parte en donde pues la sociedad mexicana a veces con estos mensajes gubernamentales o de las autoridades en donde prácticamente es como si pues hay que utilizar esta opción de privar de la vida a un ser que se está formando, que ya tiene corazón, que tiene inclusive ya es un ser sintiente de acuerdo a lo que dicen los médicos. Entonces, no es lícito realizar este delito del aborto en cualquier momento del embarazo. ¿Es correcto, Rafa? Sí, a ver, lo planteas muy bien, como si se tratara del ejercicio de un derecho fundamental. Hay algunos ministros de la Corte que se han referido así al tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que exista un derecho, y mucho menos fundamental, a abortar, un derecho basificante del orden jurídico, un derecho humano a privar de la vida a otro. Me parece que no existe. Pero más allá de esa discusión, que puede parecer filosófica, está la gran discusión, la dogmática jurídico-penal. Y como también lo has planteado muy bien, querido Arturo, hoy por hoy en la inmensa mayoría de las jurisdicciones del país, de las 32 locales y de la federal, sigue siendo un delito
el delito de aborto. En materia federal se ha decidido que ya no se puede tipificar este delito, lo cual no quiere decir que se pueda cometer impunemente en instalaciones federales, y entonces nos lavamos las manos, los gobiernos locales, no. Y en muy pocas legislaciones locales, ya hemos hablado de Coahuila, pues está también Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca, desde luego la Ciudad de México, donde todo comenzó, pero en muy pocas legislaciones locales hasta la fecha está destipificado el delito en un plazo razonablemente breve según la Suprema Corte. A mí no me parece ni razonable ni suficientemente breve, pero en fin, nunca lo será, porque finalmente yo sostengo que hay vida humana tutelable desde el momento de la concepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo, ha dicho que desde el momento de la anidación del óvulo fecundado en el útero, ¿no?, que son 24 horas a partir de la concepción, de la fecundación, en fin, en esto puede haber todavía muchas discusiones. Me parece que hay que estar del lado de reconocer la eminente dignidad de toda expresión de la condición humana, pero luego, si quieres, podemos tener esa discusión. Lo que es cierto hoy por hoy en términos estrictamente jurídico-penales es que la inmensa mayoría de las legislaciones de los estados mexicanos siguen penalizando, esto es, tipificando, para hablar correctamente, el delito de aborto voluntario desde el primer momento de la preñez, es decir, a partir de todo el embarazo desde la concepción. Y esto, pues nos guste o no, es lo que reiteradamente se ha ido atacando a través de sentencias de la Suprema Corte, pero desde luego no ha llegado a los extremos que algunos pretenden desde el punto de vista pro aborto manifestar como si fuera cosa juzgada y verdad sabida, ¿no? Lo expresas muy bien, esto no ha pasado, y a partir de lo que ayer ocurrió, sigue sin pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues de verdad, Rafa Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos y coordinador académico del Instituto de Ciencia Jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jauregui Pro Derechos Humanos, pues siempre ha sido muy enriquecedor el poder haber platicado contigo en estos minutos a través de 724 Noticias. Y de verdad, bueno, pues nosotros insistir en que pues toda vida debe de ser defendida por un lado, y por el otro pues existen precisamente las leyes constitucionales que de alguna manera la sociedad puede apegarse a estas normas, a estas leyes, para poder proteger la vida humana, en donde pues desafortunadamente los mensajes que escuchamos por parte de la autoridad es precisamente todo lo contrario, porque afortunadamente personas conocedoras y muy experimentadas, con alto expertise como es tu caso, pues nos pueden precisamente abrir esta brecha y saber que hay otro tipo de opciones en donde la defensa de la vida encuentra precisamente este apoyo, esta solidez, para que pueda llegar a buen término un ser humano que de alguna manera pues busca precisamente también enriquecer este país y por supuesto aportarle al mundo. Pues Arturo, ¿qué te puedo decir? Es un gran placer que tú digas esto, me honra mucho. Y le mando un saludo a tu auditorio y a toda la República. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, pues estamos en contacto. Un fuerte abrazo y muy buena mañana. Abrazote, señor. Gracias.